El puente Bernardo Arango es una plataforma peatonal que conecta el municipio de Virginia con el corregimiento de Caimalito del municipio de Pereira. El señor Héctor Alonso Bedoya, habitante de Caimalito, se encuentra en situación de discapacidad ya que tiene una limitación física para la marcha, por lo que tiene que desplazarse en silla de ruedas. El mencionado comenta que tanto él como otras personas de la comunidad se han visto afectadas por la ubicación de unos volardos y otros obstáculos en la entrada y salida del puente Bernardo Arango, pues por su locación les imposibilita el paso a personas en silla de ruedas, con muletas o caminadores, o con coches para bebé, lo cual, según el señor Bedoya, pone en riesgo la integridad física de las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores y niños y niñas de 3 años de edad. Ante esta circunstancia, el señor Bedoya, junto con otros habitantes del corregimiento, sostuvieron varias reuniones con las administraciones municipales de Pereira y La Virginia y el Invías, manifestándoles el incidente y solicitándoles el retiro de los volardos y los otros obstáculos ubicados en la entrada y salida del puente por el riesgo que implican para las personas en situación de discapacidad y que en especial afecta en gran medida los derechos a la salud y a la vida de las personas que presentan esta condición y se encuentran enfermas, pues deben trasladarse de Caimalito al municipio de La Virginia para recibir atención médica. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva de las autoridades administrativas. Aquellos argumentaron que la colocación de los volardos y demás obstáculos cumplía el objetivo de evitar que pasasen por el puente vehículos como las motos, lo cual pondría en peligro a los peatones, y además que sí se tuvo en cuenta a las personas con capacidad reducida, pues se contemplaba el área exacta para el paso de sillas de ruedas médicas conforme al Manual de Accesibilidad Universal, por lo que no se pone en riesgo a las personas de movilidad diversa. Ante esta respuesta, el señor Bedoya presentó acción de tutela en contra de los municipios de Pereira y La Virginia, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la libre movilidad y locomoción, a la dignidad humana y a la integridad física al considerarlos vulnerados en razón de la negativa de las administraciones municipales a retirar los volardos y obstáculos que impiden el libre tránsito de personas en situación de discapacidad. El problema jurídico que se plantea la Corte es el siguiente. Vulneraron los municipios de La Virginia y Pereira los derechos fundamentales a la igualdad y a la libre locomoción de Héctor Alonso Bedoya Gaviria, quien se encuentra en situación de discapacidad y se moviliza en silla de ruedas al no garantizarle la accesibilidad al puente Bernardo Arango debido a la instalación de unas barreras físicas en las entradas de la obra pública que impiden el paso de personas en silla de ruedas? En primer lugar, la Corte expone que en la Constitución Política se establece una protección reforzada a favor de las personas en situación de discapacidad en varios de sus artículos, el artículo 13, el artículo 24, el 47, el artículo 54 y el artículo 68, y que según la Corte es necesario interpretar esta protección de conformidad con los instrumentos internacionales que reconocen los derechos a favor de las personas con discapacidad, que para Colombia son dos. Por un lado, está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 762 de 2002. Esta tiene como objetivos prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas en situación de discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad. En el marco de dicho instrumento y con el fin de lograr los objetivos propuestos, los Estados partes se han comprometido a adoptar medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración social por parte de los entes públicos y privados, y para que las edificaciones e instalaciones que se construyan faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Por otro lado, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada al orden interno a través de la Ley 1346 de 2009. Tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas en situación de discapacidad y promover el respeto de su dignidad. El artículo 3 del instrumento establece unos principios generales dentro de los cuales se incluye la accesibilidad, que es definida en el artículo 9 en los siguientes términos.
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, la legislación colombiana ha expedido normas relacionadas con la protección y garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que van en consonancia con los preceptos de los órganos internacionales. Entre esas está la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013, que es la Ley Estatutaria de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la libertad de locomoción es un derecho fundamental que se deriva a su vez del derecho a la libertad que es inherente a la condición humana. Además, reviste una especial importancia en tanto permite el ejercicio de otros derechos como la educación, el trabajo, la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía. En relación con las personas en situación de discapacidad, la Corte ha precisado que la libertad de locomoción comprende la obligación de remover las distintas barreras físicas y arquitectónicas existentes en el transporte, en las edificaciones, en las vías y en el espacio público, con el fin de brindarles accesibilidad universal, efectiva y segura en condiciones de igualdad para que puedan vivir independientemente. Ahora bien, con respecto al caso en concreto, las entidades accionadas dicen que se tuvo en cuenta el Manual de Accesibilidad Universal. Sin embargo, se debe señalar que este es un documento elaborado en Chile y que no es vinculante para Colombia. Existen otros documentos como la Guía de Diseño Accesible y Universal elaborada por el Instituto Colombiano del Deporte, entre otras instituciones, en donde señala que los volardos deben tener 100 centímetros libres. Estas dimensiones no se satisfacen en las barreras físicas instaladas en las entradas del puente Bernardo Arango, según una inspección de campo realizada por el presidente y el coordinador técnico de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, que concluyeron que es evidente que las estructuras instaladas en el acceso al citado puente limitan el desplazamiento de las personas en situación de discapacidad. Era necesario que en el puente Bernardo Arango se aplicara un diseño universal que garantizara la accesibilidad de las personas con discapacidad, en los términos del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se debió tener en cuenta a la población que se vería impactada como consecuencia de la medida, particularmente a las personas de movilidad diversa. Con respecto a lo que señalaron las entidades accionadas de que la colocación de los volardos tiene como finalidad evitar que transiten vehículos como las motos para garantizar la seguridad de los peatones, la Corte sometió esta medida a un juicio de proporcionalidad, en donde se debe estudiar en primer lugar si dicha medida es o no adecuada, es decir, si constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido. En segundo lugar, se debe examinar si el trato diferente es necesario o indispensable, punto en el que se debe evaluar si existe otra medida que sea menos gravosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. Y finalmente, se debe analizar la proporcionalidad en estricto sentido para determinar si el trato desigual sacrifica los valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial. En efecto, las barreras físicas instaladas en los ingresos de la obra pública impiden el tránsito vehicular, por lo que podría concluirse que se trata de una medida idónea para materializar el objetivo propuesto. Sin embargo, las barreras físicas instaladas no son necesarias para alcanzar dicho propósito si se tiene en cuenta que, primero, han implicado una discriminación directa bajo un criterio sospechoso debido a que excluye del uso del puente a las personas con discapacidad física, entre ellas el accionante, y segundo, que la finalidad perseguida puede alcanzarse a través de otros medios que no resulten lesivos de los derechos fundamentales de las personas con movilidad reducida que requieren de ayudas como silla de ruedas. En ese orden, la medida adoptada no es proporcional. Por lo que la Corte resuelve: primero,
revocar la sentencia del 6 de noviembre de 2018 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela, y confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2018 del Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pereira, en relación con el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad de locomoción del señor Héctor Alonso Bedoya Gaviria. Y segundo, ordenar a la Alcaldía Municipal de La Virginia que, en el término de 3 meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, remueva o adecúe las barreras físicas existentes en las entradas del puente Bernardo Arango, o adopte las soluciones que resulten más adecuadas dentro de su obligación de brindar accesibilidad a las personas con discapacidad al espacio físico de uso público, con el objeto de garantizar la libre locomoción del accionante y en general de las personas que requieren transitar por dicho puente en sillas de ruedas, teniendo en cuenta los parámetros de accesibilidad universal aplicables en Colombia.